Hola, bienvenidos a pues, este piloto, ¿no? Esta nueva idea de podcast, de este espacio de opinión en el cual estamos, pues obviamente, Miguel González y un servidor, Javier Bartoló, y dos expresos, que es tentativamente el título de este proyecto, pero no quiero ahondar más en esta introducción, no hacerla tan larga. Hoy hablar sobre esta nota del Economista, de la revista, bueno, realmente El semanario, el semanario, la portada para Latinoamérica, exactamente. que titula The False Messiah, ¿no? El falso El falso Mesías. Mesías. Fuerte, ¿no? Te lo comentaba un poco fuera, es un gran título para vender. O sea, Es polémico. es un título ganador, que al final del día la revista o este medio busca eso, difusión y ventas también, Sí. ¿sabes? Provocador. Sí, porque creo que sabe que hay una llaga ahí a la cual, ¿sabes? Poder Sí, sí, sí. hendirle pues el dedo, ¿sabes? Darle un poquito de sal. Claro, un poco salpimentar la situación. Pero, ¿pero tú qué crees? Digo, ambos leímos el artículo. Eh, ¿Cómo lo viste tú? Lo veo provocador. Lo veo, te comentaba hace un ratito, no aporta nada nuevo ni nada que no sepamos. Pero deja en claro lo que ha hecho el presidente. Tampoco dice mentiras. Es que es eso, es como un repaso a... Digo, inicia como enalteciendo algunas virtudes de Obrador, de AMLO, a las cuales ha logrado escapar, porque hace referencia, por ejemplo, a Bolsonaro, este artículo, ¿no? Y a otros Sí, claro. presidentes de lo que decíamos, de esta nueva oleada como de populismo. Sí, menciona que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Justo, pero precisamente por una estrategia, o no sé si llamarlo estrategia, pero sí un... Una cautela por parte del presidente. Ajá, o una forma de ser del mismo que pasa desapercibido por no estar al frente de ciertos temas controversiales, como lo pueden ser el aborto, el matrimonio igualitario, todo este tipo de Ujú. temas, que te lo comentaba antes, digo, él de principio, y creo que por eso el artículo y también se ha enaltecido esta sensación de Mesías, esta sensación mesiánica, no desde el aspecto de otra edad, de que haya otro Mesías, ¿no? Para no eh, polemizar, digamos, con toda esta, eh, pues, tendencia judio-cristiana, ¿no? Del entendimiento de un Sí, Mesías, sino desde la figura particular de un cambio, ¿no? Entonces él enalteció un poco eso, el movimiento como del gobierno de las izquierdas, pero, pero en acción, y eso es lo que te comentaba, ha sido centro derecha, quizá, sí lo que decías tú, yo creo que las políticas que ha utilizado la política social es totalmente de corte de izquierda, pero en cuanto a los temas complicados, es muy de derecha, es muy conservador, y él critica mucho a los conservadores. claramente. Entonces ahí hay como un doble discurso. Incluso su estrategia, ¿no? Lo que decíamos el otro día, que es los temas y justamente este artículo también lo recalca, que la estrategia es todos aquellos temas espinosos o complicados, se los dejo a la decisión del pueblo. Claro. ¿Y crees que esté bien elegido este título de falso Mesías? ¿Crees que tenga que ver con algo que de alguna manera refleja el pueblo mexicano? Algunos lo ven como un Mesías. Es que si te das cuenta,
sí llegó así. O sea, el partido al que él representa, Morena, lo decíamos, o sea, inicia, digo, ellos obviamente ya lo desmienten, pero inicia desde en sus principios, sus primeros años, era el partido que enarbolece o representa también y adopta una figura religiosa para el mexicano, como es la Virgen de Guadalupe, que si me lo preguntas a mí es un gran spot. Es como decirte a ti, el gran promedio de la población mexicana es católica. Sí, la Y gran mayoría es católica. claro, entonces era un partido que tenía también eso, esa figura, esa representación y cómo ir en contra de pues la creencia de la mayoría, ¿no? Entonces desde ahí y también él en esa figura de ser alguien que ya participó demasiado o que digamos la estructura ya le hizo sufrir demasiado, es una visión muy mesiánica, ¿sabes? Mucho del dolor, del sufrimiento, del estoy con ustedes. ¿Crees que sí buscó entonces esa figura? Yo creo que sí, Y se la compraron muchos. totalmente, porque creo que empatizamos demasiado con la historia del que pierde, del débil, siempre, ¿no? Sí, Porque la idea sí. del vencedor y del ganador, sabemos que es tan corta, o sea, sabemos que ganadores hay muy pocos, que en cierta medida nos sentimos más identificados con la derrota o con el que pierde por ese mismo hecho, güey. De que te puedes identificar más fácil porque Está es, sufriendo es como más sencillo que el hayas perdido pueblo. alguna vez Sí. a que hayas triunfado alguna vez. Entonces la gran mayoría o el gran gremio está en esa Tiene parte. la sensación más de derrota que de triunfo, ¿no? Totalmente. Más fácil verte reflejado. Y eso es como él abanderando a todo ese sentimiento de soy, perdí como tú. O también a mí me han dañado. Porque eso es, y lo dice también el artículo. Él lo que hace es diferenciar entre dos tipos de... Para él existen dos clases de personas. A los que él llama el pueblo, que es quienes comparten sus ideas, y la élite, que es quienes disienten sobre sus ideas o sobre lo que él hace. Arranca un poco con eso el artículo, ¿no? Exactamente. Con la división que él hace. Ahí lo ponen más elegante, porque lo ponen como entre la élite y El pueblo, el pueblo. Pero él dice fifís. exactamente. Que, ha, que él mismo fue quien utilizó ese término. Pero es un poco también, no sé, o sea, protegerte un poco de la crítica y cerrar brechas o cerrar pues este aspecto de, pues hasta de reclutamiento, de quienes están conmigo, Sí, ¿sabes? es una estrategia también. Claro, La de dividir, divide y divide y vencerás, vencerás. Y la otra, la de crear un enemigo. Un claro. poco falso, ¿no? Pues no falso, pero es un enemigo en torno al resentimiento que existe, Es que no hay un enemigo. El enemigo es cualquiera que esté contra él. claro. Pero, pero no solo crear un enemigo, hacer esta frase de el amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿sabes? No puedes reducir todo a esas simples reglas. Claro, no es tan simple, pero para No es él, tan simple. pero hay esta sensación de simplificación en las cosas, en los problemas grandes, tiene esa sensación simplista de o excesivamente Reduccionista, exacto o minimalista de los problemas. claro. Cuando hablaba, por ejemplo, en su campaña sobre la búsqueda de petróleo, que eso es algo eh, pues que a él le gusta demasiado, está muy casado con esas ideas de los setentas, donde los hidrocarburos eran una fantasía. Sí, es que a él le tocó vivir eso. Claro, Quizá esas soluciones se las planteó él hace décadas y las conservó, no renovó sus ideas.
y las quiere aplicar ahora que llega a la presidencia. ¿No te da a ti que es como que no las renovó porque siempre tuvo la idea de llegar en su primera oportunidad? Claro, pero Porque en su primera oportunidad quizá hubiesen sido buenas ideas. exactamente, pero ya no, o sea, son ideas sin futuro. El gastar el dinero en refinerías o en un recurso como el petróleo, que es un hecho que se va a acabar, ¿cuántos años le pueden quedar de productividad a esas refinerías? Pues yo veía el otro día el dato, México tiene reservas simplemente para 11 años. O sea, en materia de petróleo tiene Mm. reservas para 11 años. Entonces, el que tú estés invirtiendo tanto en refinerías, pues creo que solamente tiene pues algún sentido, digamos, que, y eso es lo que sucedería, a mi parecer, que México se vuelva el Estados Unidos de Latinoamérica, ¿sabes? Ahora vienen a refinar aquí, porque otros utilizan energías más limpias, que es totalmente el futuro, ¿sabes? Ahora otros Ajá. países, pues tercermundistas, pues eligen a México porque es el que tiene las refinerías para refinar su petróleo, el que les quede en reserva, y entonces tendría ahí algún periodo de auge, pero que no es para nada la panacea ni lo que se debe buscar. No, 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 todos están Es dando que el todo está giro yendo hacia otro lado. hacia las energías limpias, renovables, y México se está estancando, o sea, bueno, está retrocediendo, ni siquiera estancándose. Está viendo hacia atrás en vez de hacia adelante. O sea, ve el petróleo, no México, el presidente. Ve Claro, el petróleo como el futuro. y es que no lo es. Y ya no. Entiendo, entiendo su idea y eso justo que decías, que no ha renovado sus ideas desde este punto en el que antes claramente necesitamos y siempre necesitamos independencia en el tema de energético, en el tema de las gasolinas, por lo barato, lo más barato que puede representar el producto en precio final, pero, pero es un sentido que ahora no tiene tanto sentido, ¿sabes? Sí. Ahora que es como no puede ser una mirada tan ciega de no vislumbrar que el mundo va a un ritmo o va a una, una directriz totalmente Sí, distinta. ya está, el mundo está virando hacia otro lado y tú insistes en seguir por esta misma línea. Claro. Y otra cosa que decíamos, ¿por qué es llamado falso Mesías? ¿O por qué enarbolece todo esto? Y se lo escuchaba el otro día y te lo decía en el podcast de Roberto Martínez, me parece. Ujú. Estuvo a Tolini, digo, es un video viejito, pero le escuchaba la idea Uy, de, Atolini, sí, de personaje. que, de que los partidos políticos debiesen ser como, como los partidos, como los equipos de fútbol. O sea, que tú defendieses tanto a tu partido político como lo haces con tu equipo de fútbol. Y yo creo que son cosas No, es totalmente bien distinto, distintas, sí. No, son distintas pasiones, vamos a decirle así. totalmente. Mm. Habrá quien sí le despierte la política la misma pasión que ver un partido de fútbol. Pero no debería ser así. Y más cuando No, tú participas. totalmente, No, creo que puede ser peligroso. O sea, total. esto de ponerte la camiseta, pase lo que pase. Es que es eso, no puedes estar casado con... Digo, un equipo de fútbol da igual, porque al final del día es un entretenimiento, es un deporte. Pero un partido político incide directamente sobre las decisiones de la vida diaria de una sociedad. Mm. O sea, el quién tiene el poder importa mucho, porque las ideas que estén en el poder permean en toda la sociedad. Claro, Entonces, afectan a todos los no individuos puedes, de un país. no puedes estar casado con un simple partido político por el hecho de ser ese partido, ¿sabes? Por ejemplo, digamos, tú que le vas al América, yo que voy a Tigres, no es lo mismo de, sí, o sea, por a mí me da igual apoyar a Tigres y es como, ¿sabes? Es un entretenimiento, no me va a cambiar absolutamente nada, no vivo de ello, no me afecta si gana o pierda,
Ni ¿sabes? vas a afectar a otros. Exactamente. Ujú. Pero en cambio, o sea, si de repente corren al director deportivo o a quien sea, digo, bueno, ya está, no pasa nada, el club cambiará y listo. Pero en un país pensar así de que de repente los personajes que estén dentro de ese partido político no concibas nada con la idea que tienen, pero tengas que estar casados con él porque es el partido que apoya. Entiendo por qué lo dice, porque ese es el mismo sentido que tenía el viejo PRI. Y hay ideas y hay ejemplos de personas muy adultas que decían, no, yo solo voto por este partido. Independientemente de lo que Inde- pase. Independientemente no se escuchaba propuesta, no se escuchaba quién era el candidato, no. Mi partido es este, yo voto por el PRI o yo voto por el PAN o voto por el PRD, ¿sabes? Sí adquiría, bueno, ahí sí se podría comparar con el fútbol. Pase lo Exactamente, que pase es tu equipo, ¿no? claro, Gane o pierda, pero entiendo por qué juegue bien o juegue mal, es claro, tu equipo. pero entiendo por qué lo dice, Pero en la por política si juegas mal, afectas a los demás. claro, Aquí en el fútbol no pasa que si pierdes un partido, pues afectarás a tus aficionados, ¿sabes? sí. El problema es que después en la política pasa que no solo Afect- afectas a tus no, aficionados, afectas hasta el que afectas al que no votó por ti, ajá, al que no le va, al que no está usando tu al que no, camiseta. exacto, al que no tiene tus colores. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Ujú. ¿Por qué hablamos de si hay un falso Mesías o no? Porque lo que hace el presidente, las decisiones que se toman en gobierno, pues nos afecta a todos, Sí. Y independientemente si votaste o no por él. hablando de Falso Mesías y de Atolini, en el programa de Que pareciera lo Tragaluz, mismo, mande, que pareciera lo mismo. sí, no, pero es que en el programa de Tragaluz se atrevió a comparar a Andrés Manuel con Jesucristo, o dijo algo como que se podría comparar con Jesucristo. Ya creo que eso va también más allá de compararlo con un equipo de fútbol. Sí, O sea, ya me parece un hablar. poco, ¿Él de verdad cree que es un Mesías? no sé si lo crea, pero es que como está Pero dentro del alienta esa partido, idea. pero como está dentro del partido, o sea, por ejemplo, es que es bien complicado porque no, porque el juego de la política funciona así. El estar ya dentro de un partido te puede hacer aceptar a veces muchas ideas con las que no coincides. Y yo creo que él también puede ser que tenga esa misma sensación a veces. Quiero pensar. No No, quiero creer que de verdad el piensa tipo no que... es tonto, no lo cree de verdad, pero sí alienta la idea. Si alguien cree que Andrés Manuel tiene cierto toque de Mesías, pues él le alimenta todavía más esa idea. Exactamente. Él fomenta que la gente siga apoyándolo Es incondicionalmente. que tiene justo esa historia, ¿sabes? El hombre que vino del pueblo, el hombre que sufrió, que ha visto también, que ha sufrido como tú los mismos embates de, de muchos años de malos gobiernos y que pues hoy día está en una posición donde puede cambiar. Pero lo decía también eh, hace algún tiempo, no hace mucho, Diego Fernández de Ceballos, Al jefe el Diego. jefe Diego, que Andrés Manuel iba a ser conocido como el hombre que tuvo todo para hacer un cambio y que no pudo con él, porque él tenía la Cámara a su favor y tenía la presidencia de la República, o sea, nunca más margen de maniobra y de acción. Directamente la propuesta que tú quisieras era mero trámite que pasara y se aprobase, ¿no? Sí. Entonces, ya van 3 años, 3 años, la mitad. la mitad de su mandato Sí. y es llamado falso Mesías porque, pues, Porque a 3 años, ¿qué ha pasado, no? digo, obviamente el tema de la pandemia afectó y golpeó muchísimo, no solo a México, sino a todas las economías del mundo, pero también escudarte o protegerte solamente de eso, decir que todo fue culpa de la pandemia, eso tampoco debe ser así. Bueno, la culpa es compartida entre la pandemia y sus antecesores. Sí,
Pero la pandemia también le ha ayudado a mitigar un poco eh, pues sus errores o el impacto de sus errores. Y es que es justo eso, va a sonar súper feo, pero a Andrés Manuel y al gobierno que enaltece, la pandemia les vino de maravilla. Sí, porque tienen ya a quien echarle la culpa o Claro, algo abstracto a que antes, echarle la antes de culpa. eso eran los gobiernos anteriores, Sí, pero ¿cómo cambias lo de los gobiernos anteriores? Haciendo un cambio en la forma que tú trabajas ahora, que tú tienes el gobierno. sí, Pero su gobierno te estaba fallando desde antes. Él prometía crecimiento de 4% y decía que crecer al 2% era un fracaso. Hoy día no se crece, se decrece. Tenía ahí cuando hizo este medio maquillaje de las cifras con INEGI que supuestamente se creció al 0.1% cuando en realidad no se creció. Un estancamiento ahí, ¿sabes? Pero ya desde antes de la pandemia mostraba números que no vislumbraban que fuese a lograr sus objetivos. a ver, siempre hay un pequeñito margen de error. No seas Pero, tan estricto. pero el problema es cuando, sí, o sea, pero estando en el poder, ese mismo margen de error que criticas desde afuera, ¿sabes? Se sesga hacia otro lado, bueno, yo creo que puede ser positivo, ¿sabes? Pero si estuvieras fuera es negativo, porque Sí, decía que crecer al 2 era un fracaso. Y hoy día crecer al 2, la misma revista The Economist, en algunas, eh, pues algunas proyecciones que hacía, eh, tiene que la pandemia ha matado alrededor de 477,000 personas en un estimado que hace y ha hecho una contracción del 8.5% de la economía mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Que ya muchos hablan de que esto es un sexenio perdido. sí. Y creo yo que en eso tiene que ver también en la estrategia que toman ahora para que haya un post-amblismo, ¿sabes? Eh, desde los eslogans, güey, desde decir, estamos con ya sabes quién, porque claramente no pueden decir estamos con Andrés Manuel por el tema de la veda política, ¿no? Bueno, que eso se lo pasó un poco por... Claro, No voy a decirlo, pero... sí. Él lo aceptó, o sea, ¿cómo no me voy a meter en las elecciones, no? Y es que no, porque no había esa, creo yo, bueno, en tiempos recientes, porque obviamente si me dices del PRI de los 70s, los 60s, obviamente había, Ah, había claro, clara claro. injerencia sobre las decisiones. Pero el descaro de aceptarlo y de decir, es que ¿cómo no me voy a meter? Exactamente. Eso no se había visto. Pero es que sí, puede ser eso. Es como el hecho también de respetar las instituciones cuando las instituciones le dan la razón. Y no respetarlas cuando cree que, pues, cuando están en su contra. Es esa misma diferenciación que hace sobre la sociedad, sobre el pueblo y sobre la élite o los fifís, la misma que hace sobre las instituciones. De tener un respeto sobre las instituciones cuando las instituciones van a su favor o van a darle validez a lo que él quiere. Pero cuando no es así, entonces esa es una mala institución. Por ejemplo, el INE. Ah, con el INE. El INE era desastroso y era malísimo cuando no le dio la presidencia a él. Pero el INE después se volvió un ejemplo de democracia cuando él gana, ¿no? Y después vuelve a caer el INE. Cuando eh, no le permiten dar su opinión, ¿no? En sí, tiempos de elecciones. vuelve a caer de su gracia, sí. O sea, una misma institución puede pasar De de buena a ser mala. buena para él a malísima y le llega hasta insultarlos. O sea, dice Exactamente. cosas fuertes de las instituciones. Y pues ya en conclusión el artículo lo que nos deja es eso, sobre reflexionar precisamente sobre las elecciones. Justo ahora que
Digo, yo creo que cuando haya salido este... Bueno, menciona otras cosas, que igual ya sabemos, el derroche de dinero en el tren, Sí, este... es que hay un término que me quería acordar ahora que utiliza Ujú. uno de los periodistas que escriben sobre esto. Es una... Es que no... Ah, creo que la llaman necrofilia ideológica. Ah, claro, claro, sí, sí, Sobre, sí. sobre estas ideas que de antaño, que han sido probadas y ejemplificadas y puestas a prueba y han demostrado ser malas, Que no sirven. que no sirven. Y es que se me olvida justo ahora el nombre del periodista, pero que lo titula así y que Andrés Manuel tiene un profeso amor declarado para este tipo de ideas, ¿sabes? Es como, Casi decirle que sus ideas estaban muertas, sí, o están muertas ahora, pero él insiste. e insiste mucho por eso, ¿sabes? O sea, el tema de la aceptación para él es muy importante, ¿sabes? Porque es justo eso, si es una figura Ujú. mesiánica, no puede ser un mesías si nadie te sigue. No, para un Dios para vivir necesita de gente que crea en él y que lo quiera. Y lo que decías tú, también necesita de un enemigo, Y necesita de un enemigo, claro está. porque si no, ¿cuál es el concepto de ser Sí, Dios? sí, un antagonista. Totalmente. Si no, ¿cómo puedo ser el bueno? Sí, no realmente puedo ser un Dios, pero no está definido que sea bueno. Ujú. Necesito un antagonista al cual culpar de todo aquello que salió mal antes para entonces yo poder ser un Dios bueno. Claro, necesitas tener con qué contrastar tu bondad Exactamente, ante el maligno. totalmente. Y de eso hablaba, o sea, después termina, digo, el artículo hablando de la reflexión que se tiene que hacer sobre... eh, también un poco, le da un poco de palo a la oposición, ¿sabes? Porque realmente, y te lo comentaba el otro día, no hay una oposición real hoy día en México. O sea, no hay Mm, una oposición desde el tema de las propuestas y las ideas. Hay una oposición de personajes. Es Andrés Manuel contra que no esté Andrés Manuel. ujú. Eso es. Sí, creo que eso que dices es cierto. No hay una oposición clara. Hay una oposición fragmentada y muy diversa. Unos más cerca o más lejos de lo que debería ser una oposición, pero no se acaba de fraguar. No tenemos a quién darle ese voto para realmente, eh, pues para realmente quitar ya este partido o estas ideas. No voy a hablar de partidos, pero para poder quitar ya estas ideas viejas, ¿a quién le darías tu voto? Es que es eso, ¿Hay, ¿sabes? hay, hay ideas mejores o simplemente va a ser un voto de castigo? Es que justo eso pasa, porque incluso sucede que hay un, pues una suerte de conjunto de oposiciones, porque tienes a personas que fueron oposición y que en teoría las ideas o los valores de su partido son oposición, pero es una fusión de una oposición contra otro. Entonces, ¿qué más sentido mesiánico que vean los que antes se odiaban, ahora no se odian Sí, y se vierten contra mí? sí, el todo lo lleva hacia su juego, ¿no? Hacia Claro, su historia que pero él es que crea. también, o sea, hay un amplio error en la oposición de caer en ese juego, porque claramente les da las armas para que digan eso. Sí, llega a provocarlos también. Es que ve, o sea, si de repente ves ahora PAN, PRI, PRD trabajando en coalición contra él, Pero es que es lo que buscan. Ellos no quieren darte un proyecto nuevo de nación como lo hizo no, él, ni darte sus ideas claras de qué van a hacer
una vez que tú les des su voto. No, simplemente lo que quieren es juntarse, unirse para quitar a Morena. Ya después se reorganizarán, después verán qué Cada hacen. quien vuelve a su Pero ahorita trinchera. no te están proponiendo mucho. Creo que ningún candidato está proponiendo El mucho. otro día, o sea, lo veía en una publicidad, ya ves que pasan los Sí, candidatos, entregaron una publicidad y, o sea, te hacía propuestas como eh, atracción del turismo, eh, reno- eh, búsqueda del bienestar de la sociedad. puta, O qué sea, ambiguo. O sí, sea, claro, o sea, te pueden poner así, segunda llegada del hombre a la luna. sí. Da exactamente lo mismo. Reducir el índice de criminalidad. Claro, te dicen, buscar el crecimiento económico y Sí. sostenible. Claro, o sea, Acceso a la educación para más personas. Güey, ¿qué me estás diciendo? O sea, es que, si ves, o sea, son de ideas de facto muy generales. O claro, sea, mientras no me digas cómo, por qué, cuánto cuesta, de populismo. dónde, o sea, yo te puedo prometer lo que quieras, lo que decíamos en el otro podcast, o sea, lo de este hombre que dijo, voy a llevar a Metallica. Sí, Pues decir voy a llevar a Metallica es lo mismo que voy a decir, voy a dar educación de calidad para todos. Si no digo cómo, exactamente. es que mientras, y eso pasa, odio esa frase, pero alguna vez alguien me la dijo, en la política las cosas funcionan como, eh, yo te digo que voy a hacer algo, pero no te digo cuándo. O sea, te digo que sí a todo, pero no te digo cuándo. Y ese es el Exacto. problema. O sea, mientras no me digas cuándo, mientras me des esa idea, no, bueno, en el largo plazo, sí, pero dame un plazo, ¿sabes? O sea, O dame un plan. o dame un plan, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar por esto y luego esto, para saber realmente si las cosas están funcionando o no. Porque igual, este tema de sembrar árboles, esta política que tiene Andrés Manuel, incluso se desvirtuó y no se ha eh, visto una corrección sobre la misma, porque hay personas talando árboles para plantar nuevos para que les paguen por ello. Sí, muy mal ejecutada, ¿no? Claro, o Sin sea, prever este tipo de cuestiones. es que tienes que prever cómo se desvirtúa también una Ujú. política y eso lo haces, pues, como evaluándola. Y mientras no se evalúen las políticas, pues claro, mientras sigas en esta faceta de Mesías de yo le doy a todos, porque es eso, su política es eso, de yo le doy a los ninis, le doy a los adultos mayores. Si te das cuenta, el mayor rubro de los apoyos está en personas en edad votante, nunca en personas que no tengan esa edad, porque lo que Claro, interesa es el voto. claro, él está en campaña eterna, ¿eh? Él va a politizar todo lo que pueda y todo a favor de su partido. Cuestiones como los apoyos, como las becas, los programas, incluso la vacunación. Exactamente. Ahorita se apuró bastante antes de elecciones a vacunar a vacunar a quienes tú dices que están en la edad votante, A las personas mayores, que son los que mayormente votaron por él. que yo lo decía, o sea, realmente si quisieras una reactivación económica, tienes que buscar vacunar a las personas que están en una edad Productivo. económicamente activa y Sí, productiva, que pues son las personas de 25 a 35, 40 años. Pero él va en el otro sentido, que también es un sentido que tiene, digo, yo creo que lo podemos comentar en otra ocasión, ok. porque en otra ocasión comentamos lo de la vacunación, pero creo que tiene este sentido también de escudarte, ¿sabes? De decir, pues vacuno a las personas mayores porque socialmente no es mal visto. Es como estás protegiendo a las personas más indefensas, ¿no? Y más Sí, vulnerables. Pero también tiene este mismo sentido que ese mismo grupo de personas, ese mismo rubro, son, tienen menos cuantía, son menos. Entonces, si tienes para comprar pocas vacunas, pues vacuna a esos, que además es socialmente aceptable que lo hagas. sí. Pero yo creo que se nos acabó el café y pues se acabó esta plática, amigo. Bueno, Estaremos en otro día, veremos cómo sale esto y pues salud por otro bueno, expreso. nada más para cerrar.
Porque no hablamos de la portada en sí. Ah, A gusto personal, ¿qué te pareció? es bonita, ¿Es bonita? es linda. A mí me gustó, está muy padre, pero también tiene algo de polémico, ¿no? ¿No crees que le quisieron dar ahí un toque dictatorial a nuestro presi? Es que es justo eso también lo que decía. O sea que no se ve, pero hay un avance autoritario en el mundo. Lo insinúa y diría que más que insinuar, casi que te lo pinta Es que es eso. como un dictador. Por lo menos en la portada, no hablo del artículo, hablo de la mera portada. Pero, pero tú dime, ¿qué más dictador de estos tiempos que alguien que enarbolece y tiene todo el poder y todos los poderes a su servicio? El ejército. El Ya no ejército, hablamos mucho de eso, el pero ejecutivo otra y el cosa que judicial, menciona. Sí, sí, sí. ¿sabe? Ah, también habló de Saldívar el artículo, ¿no? Sí, Sí, bueno, toca muchos temas que se nos van de tiempo y pues, de lo que dura un cafecito, ¿no? de lo que dura un expreso. Exactamente. Bueno, nos veremos entonces en otra ocasión. Gracias, caballero. Un gusto. Gracias. Nos despedimos. Bye. Salud. Salud.